Grande Dios, grande Jesús. Bien, estamos aquí, un miércoles más, como le hemos prometido. Alabado su nombre Jesús. Pido que me dispensen. El miércoles pasado no pudimos estar al aire, pero hoy estamos aquí con ustedes. Y como saben, los que me están siguiendo, aleluya, por Facebook y otras plataformas, estamos hablando acerca de la oración que prevalece. Y hoy quiero tocar una oración que es poderosísima, poderosísima, si nosotros la tomamos en cuenta y la practicamos. Y es la oración en conjunto con la adoración. La oración con adoración y alabanza. Y la alabanza es una característica de la iglesia del Antiguo Testamento, digo, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Y en el capítulo 16 de los Hechos, nosotros tenemos una historia donde Pablo y Silas, en Filipo, y esa historia ustedes la conocen muy bien, que podemos leerla cuando Pablo fue arrestado y cómo fueron golpeados brutalmente, como decimos en el argot puertorriqueño, y cómo fueron ellos escarcelados injustamente. Eh, esa narrativa aparece en Hechos 16, pero solamente voy a leer del 22 al 25. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y la multitud se levantó en una contra ellos, y los 22 es el versículo, y los magistrados le arrancaron la ropa y le ordenaron que lo golpearan. Y después de haberle dado muchos azotes, lo echaron en la cárcel, encargando al carcelero que lo mantuviese a salvo, los cuales recibieron tal acusación, lo metieron en la cárcel interior, la de más adentro, y le ataron los pies en un cepo. Y a medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios, y los presos le oían. Quiero que llamen la atención especialmente en el versículo 25, donde dice que Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios. ¿Por qué tenían ellos que estar cantando, estar contentos? Cuando prácticamente, ¿verdad? Ellos habían sido lacerados, la habían azotado brutalmente, y me imagino que todavía el dolor estaba ahí con ellos. Y déjame decir una cosa, cuando en el tiempo bíblico les daban un azote, hermano, lo dejaban marcado, era una cicatriz segura. Eso era una cicatriz segura. Y dice que más adelante nosotros leímos que le azotaron mucho. Se puede imaginar cómo estaba Pablo y cómo estaba Silas, que yo creo que no era motivo alguno para que estuviesen cantando y alabando. Pero, cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene a Dios, nada va a impedir que Dios se lleve la gloria y que Dios se lleve la honra. No importa por la situación que pase. Y Pablo y Silas es un ejemplo vivo de eso. Después de haberlo azotado mucho, dice la Biblia. Ellos dicen que a medianoche, y oiga bien lo que voy a decir, a medianoche que se sienten los dolores, a medianoche cuando usted está enfermo, a medianoche que todo se agrava, a la medianoche que las cosas se ponen de verdad a rojo vivo, como decimos nosotros, a la medianoche. Y usted sabe que es así porque usted experimenta eso. Pero dice la Biblia que a medianoche estaba Pablo y Silas, ellos comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios después que habían orado. Ellos habían estado, después que habían estado predicando las buenas nuevas del Evangelio, ¿qué tuvieron a cambio ellos? Bueno, que fueron llevados ante los gobernantes, fueron acusados, fueron golpeados y luego lo encarcelaron con los pies en un cepo. O sea, no había manera de que se pudieran mover. Estaban inmovilizados. Yo me imagino que a ellos les tenía que haber dolido esa espalda. Y esa espalda, me imagino que todavía tenía que estar sangrando, hermano. Porque cuando esta gente pegaba, pues me digo, era una cicatriz segura. Pero se sentaron allí, gimiendo y quejándose y orando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo creo que si hubiese sido tú y yo, posiblemente eso hubiese pasado. Porque tuvo que pasarme esto, quizás Pablo, ¿verdad? Había dicho, ¿verdad que sí que dijo eso? No, Pablo dijo eso.
La Biblia dice que cantaron alabanzas a Dios. No se quejaron. No se comenzaron a quejar. No se comenzaron a gemir por el dolor. No comenzaron a llorar. No, no, no. Comenzaron a cantar alabanzas a Dios después que oraron. Si hubiera sido alguno de nosotros hoy en día, hoy, la escritura podría haber sido leída de la siguiente manera. Y a medianoche, Pablo y Silas se quejaron y se quejaron y se quejaron y gemían y preguntando por qué Dios me había permitido pasar por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estaba haciendo la voluntad de Dios? Esa sería la versión hoy. Si hubiese sido usted, Pablo, y yo Silas, vamos. Eso era lo que hubiese pasado posiblemente. Su conversación podría haber sido seguido en esa misma línea, como sigue. Claro, todavía hay aquí, eh, Pablo diría, me imagino, en ese momento, ¿no? Todavía yo estoy aquí, y ¿dónde más podía estar si tengo los pies, ¿verdad?, en un cepo? Quejándose, 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 quejándose. Pero gracias a Dios que Pablo no era como nosotros. Quizás, también seguía diciendo Pablo, quizás, si ahí Pablo te representaba a ti, me representaba a mí, quizás hubiésemos hecho nosotros diciendo, le digo que mi pobre espalda me duele mucho. Simplemente no entiendo por qué Dios me envió hasta aquí. Él sabe que he tratado de servirle. Él sabe cómo yo le servía. Él sabe que yo estaba predicando su palabra. Eso somos nosotros, ¿sabes? No es Pablo, eso somos nosotros. Y que he hecho lo mejor que he podido. Fíjense que ese tipo de actitud siempre, simplemente, lo habrá metido en más problemas que en otras cosas. Y de seguro se hubiese concentrado más en el dolor que él tenía y que había sufrido por causa de los azotes. Ese tipo de actitud siempre, hermano, siempre, siempre, siempre nos vamos a estar en problemas nosotros. Tenemos que siempre coger el ejemplo de Pablo y Silas. Podemos aprender de Pablo y Silas. Después de todo, él estaba en problemas y en problemas bien serios. Estaba sufriendo, hermano, en la cárcel. Estaba encarcelado injustamente. En definitiva, era una situación desoladora. No se le puede culpar por estar quizá desanimado. Porque Pablo era humano, Silas era humano, y estaban haciendo la voluntad de Dios. Y después que pasó todo este revolú, que vieron que Dios no salió a su defensa, posiblemente hubiese estado un poquito desanimado. Pero dice la palabra de Dios que ellos no hicieron eso. Ellos no se pusieron a llorar. Y eso. No, 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 no. Eso hubiese sido tú quizás y yo quizás si estuviéramos en el lugar de Pablo. Pero este hombre de Dios, estos hombres de Dios, no hicieron eso, hermano. Los problemas siempre nos van a llegar a todos. A ti, a mí, nos van a llegar problemas. A todos nos va a llegar problemas. A todos nos van a llegar situaciones. Pero es nuestra actitud hacia el problema lo que va a marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Nuestra actitud. La forma en que miramos las situaciones marca la diferencia y así nosotros vamos a ver si sí y si no estamos en el Espíritu o estamos con Dios. Mira, el ejemplo de Pablo y de Silas, nosotros podemos encontrar ayuda para nuestra hora de medianoche, porque a todos nos llega una medianoche. Nuestro tiempo de prueba, cuando las tormentas comienzan en nuestra vida a amenazar, cuando nos arrastra las tormentas, cuando llega hasta el borde, cuando las aguas nos llegan hasta el borde. Pablo y Silas no estaban de vacaciones en Filipo, hermano. Estaban allí para hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio del reino de Dios en aquel lugar. No estaban fuera de su voluntad, estaban en la voluntad de Dios. Lo primero que piensa alguna persona cuando le llega una adversidad es que seguramente debe estar fuera de la voluntad del Señor, o tal cosa no habría sucedido si tuviera la voluntad de Dios. Pero Pablo y Silas, ellos conocían muy bien y estaban justo en medio de la voluntad de Dios porque Dios lo había enviado allí. Si tuviéramos, hermano, que medir si estamos en la voluntad de Dios o no, según todo va bien o todo va mal,
pues entonces no habría dificultades, no habría sacrificio, no hubiese pasado nada. Pero aún, hermano, cuando vienen situaciones así, van a venir cosas fuertes. Seguro que sí. Por eso es que hay que orar. Pero juntamente con la oración, si está metido ya en el fuego de la prueba, adora a Dios, alaba a Dios, porque esa es la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida, cuando las cosas están bien, bien, bien apretadas. Como decimos allá en Puerto Rico, cuando las cosas están bien apretadas. Mira el caso de Pablo, que leímos aquí, dice, nótese que en el versículo 25, vuelvo y repito, dice, y a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban alabanza a Dios. Y lo lindo de todo esto es que la Biblia dice, y los presos le oían. Y ellos no se quedaron callados, no se quedaron callados por lo que estaban pasando. Estaban alabando a Dios en voz alta, allí mismo en la misma cárcel, adorando a Dios. Y yo no sé si usted sabe que en la cárcel, cuando meten preso a uno, los mismos presos que están adentro, saben por qué causa tú estás allí y por qué causa estás preso. Y yo me imagino que ellos sabían quién era Pablo y quién era Sila, y comenzaron a poner su vista y sus ojos sobre ellos, a ver cuál iba a ser la reacción de Pablo y de Sila. Cuando ellos comenzaron a medianoche, dice la Biblia, a cantar y a alabar después que oraron. Fíjense que en ningún momento perdieron el principio bíblico, en ningún momento perdieron el norte de que yo estoy en la voluntad de Dios y no importa lo que pase, le voy a adorar, le voy a alabar porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo mi Dios. ¿Se acuerdan? Lo mismo pasó en el caso de Job. En el caso de Job, había perdido todo, había perdido sus hijos. Y la mujer le dijo, mira, maldice tu Dios y muérete. Y Job le tuvo que decir, ¿acaso recibiré solamente los bienes y el mal? No, claro, eso es otra cosa. Otra cosa. Pero Dios permite unas cosas, no es que Dios envíe el mal. Dios a sus hijos permite unas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Dios lo permite. Porque Dios quiere probarle a Satanás la calidad de cristiano que eres tú. La calidad de cristiano que tú eres es lo que Dios quiere probar. Es lo que Dios quiere probar al enemigo. Imagínense, el enemigo quizás estaba cantando victoria cuando Pablo y Sila estaban predicando el evangelio, echa fuera demonios de aquella pitonicia, de aquella divina, y los dueños, cuando vieron que no podían tener ganancias, formaron tremendo revolú a tal grado que vinieron, lo apresaron, lo golpearon, con todo eso lo azotaron y lo meten preso sin ningún cargo. No había cargo ninguno ahí. Simplemente lo metieron preso por una turba que empezó a gritar, es decir, improperios. Y no solamente ellos lo escucharon, no solamente los presos le escucharon. ¿Sabe quién más le escuchó? Dios también le escuchó. Dios escuchó que cuando ellos estaban en ese momento crítico, en vez de quejarse, comenzaron a orar, comenzaron a alabar y comenzaron a cantar al Dios del cielo. Qué tremendo, hermano. Tremenda lección esta. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que de repente hubo un gran terremoto que temblaron los cimientos de la cárcel e inmediatamente se abrieron todas las puertas y le soltaron las ataduras de cada uno de ellos. O sea que la liberación llegó mientras ellos alababan, pero habían orado. Habían orado a Dios primero y después le adoraron. Y eso hizo que la presencia de Dios cayera en ese lugar, de tal manera que hubo un sacudimiento en la cárcel y todas las puertas se abrieron. Hermano, eso me dice a mí, que cuando tú oras y alabas a Dios, cuando tú oras a Dios y le alabas, la gente va a ser liberada. Si hay alguna atadura en tu vida, va a ser suelta. Si hay alguna cadena, se van a romper, se van a caer, se van a abrir puertas delante de ti. En el nombre de Jesús. Te lo estoy diciendo, se van a abrir puertas delante de ti en el nombre de Jesús. Si tú en las situaciones más difíciles, tú comienzas a alabar a Dios, tú oras a Dios y comienzas a alabarle, Dios te va a escuchar, Dios te va a oír y Dios va a salir a tu defensa. Bendito Dios. Hay otra porción bíblica interesantísima que quiero leerle también, algunos versos
que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15, 17 al 19, 21, 22. Alabado sea el nombre de Dios. Perdón. Y dice así. Y él dijo, oíd, hablando ahora de Josafat, oíd toda Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, el rey Josafat, así os dice Jehová, no temáis ni desmayéis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Versículo 17 dice, no tendréis necesidad de pelear en esta batalla. Estás quieto, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Y Josafat inclinó su cabeza, rostro en tierra. Y toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Cor, se levantaron para alabar a Jehová, a Dios de Israel, en gran voz. Y después de consultar con el pueblo, nombró cantores para el Señor y que debieran alabar la belleza de la santidad cuando salían delante del ejército y decir, alabado sea el Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá y quedaron heridos. Josafat sabía que su ejército, hermano, no era rival para ese ejército tan grande que venía en contra de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Convocó a reunión y comenzaron a orar y comenzaron a ayunar delante de Dios. Y fue entonces cuando el Espíritu de Dios levantó un profeta, a un joven profeta de la congregación, y comenzó a profetizarle a ellos de lo que Dios le iba a decir, lo que iba a hacer. El Señor le dijo que no temieran porque la batalla era de Él. Hermano, cuando alguien se levante en contra tuya, la batalla no están peleando contra ti, están peleando contra el Señor. Déjalo. Deja que hagan lo que quieran hacer, deja que se levante como quieran levantar, deja que abran la boca como la quieran abrir, pero tu batalla la va a pelear el Señor. Él la va a pelear por ti. Bendito Dios. Dice que la mañana siguiente, cuando salieron contra los poderosos ejércitos del enemigo, no fueron contra ellos con espada ni con lanza, sino que fueron con la estrategia más rara que he visto yo en toda la historia militar. Fueron con ellos con alabanza, con adoración. Eso es una estrategia que solamente Dios se la puede dar a uno. Dice que marcharon y cantaron de la siguiente manera: alabado sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. En su hora de prueba, oiga eso, en lugar de esconderse, en lugar de tener miedo, en lugar de quejarse, los hijos de Israel cantaron alabanzas a Dios, tal como lo hizo Pablo y lo hizo Silas cuando estuvieron en la cárcel. ¿Y cuál fue el resultado de esta batalla? Miren lo que dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, los de Moab y del monte de Sir, que vinieron contra Judá y fueron heridos. Cuando comenzaron a cantar y a alabar a Dios, Él hizo algo. Dios se movió a favor de su pueblo. Fueron testigos de una manifestación poderosa y sobrenatural de Dios, porque comenzaron a adorar a Dios después que habían orado. La alabanza es una característica de la iglesia primitiva. Es un espíritu de alabanza y de regocijo. Era una característica de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor. En Lucas 24, 50 y 53, mire cómo dice. Perdone.
y los sacó hasta Betania, hablando del Señor, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos, llevado al cielo, y adoraron a Jesús, y regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fíjense que después que los discípulos vieron a Jesús que se elevaba al cielo, regresar al cielo, regresaron a Jerusalén con un corazón lleno de alabanza, con un corazón lleno de gratitud hacia Dios. Luego leemos acerca de ellos en el versículo, en Hechos 2, 45 y 47, dice así: y ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían sus carnes con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día muchos cristianos oran aproximadamente cada 6 meses y tienen un tiempo para alabar al Señor y bendecir al Señor. Si escribiéramos, hermanos, sobre nuestra experiencia, nosotros tendríamos que usar la palabra de manera, ¿verdad?, ocasionalmente o incluso semestralmente. Pero la Biblia registra que los primeros cristianos estaban continuamente en el templo, estaban alabando y estaban bendiciendo el nombre de Dios. Y una cosa que decía Pedro, que más adelante se había formado, ¿verdad?, un problema interno dentro de la iglesia. Y Pedro dijo que cogieran a 7, ¿verdad?, personas llenas de virtud, personas temerosas de Dios, personas llenas del Espíritu Santo, y lo pusieron, ¿verdad?, para que pudieran bregar en ese asunto. Y Pedro dijo: y nosotros nos encargaremos de la oración y de predicar la palabra. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. La iglesia primitiva era una iglesia que sabía adorar a Dios. La iglesia primitiva, ese era su estilo de vida, hermano. Por eso que usted veía las maravillas que hacían cada uno de ellos, por la mano de ellos, de Pedro, de Juan, Pablo, toda esta gente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y dice la Biblia que como ese era su estilo de vida, Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. ¿Usted ve esa expresión cuando dicen ellos continuamente, o sea, diariamente, unánimes, comían en las casas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios? Con estos primeros cristianos, hermanos, esto no fue un suceso esporádico, no. Algo que sucedió una vez en una gran, mientras ellos siempre estaban unidos, siempre había un gran avivamiento, por así decirlo, dentro de ellos, porque siempre oraban, siempre la adoraban, siempre buscaban el rostro de Dios y siempre cumplían con la gran comisión, que es de llevar el evangelio del reino a todo el mundo. Y ellos estaban enfocados, ese era su norte. Su norte era adorar a Dios, su norte era alabarle, su norte era exaltarle, alabado sea el nombre de Jesús, pero no dejaban de orar como iglesia. O sea, la oración y la alabanza y la adoración, esa combinación es una combinación que el enemigo no puede resistir. No puede resistir. Y aunque él venga en contra de ti, como río, no te va a negar. Aunque venga como fuego, no te va a quemar. Dios permite unas cosas, Dios las permite, pero Dios sabe que tú vas a salir airoso, porque tú sabes en quién tú has creído y tú se lo vas a dejar saber al enemigo. Tú no eres cualquier cosa, hermano, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tú tienes, como dicen por ahí muchos, tú tienes el ADN de Dios. Y Dios, cada vez que Dios te pone en prueba o permite una prueba, es para que tú le muestres al enemigo de qué clase tú eres, de qué clase de persona tú eres. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que si tú estás pasando en prueba en este momento, hermano, mire, Dios la permite para probarte, aprobarte.
Dios te prueba para aprobarte. Bendito sea el nombre de Dios. Así que siga orando, hermano, siga creyendo, siga esperando en Dios. La Biblia registra que los primeros cristianos estaban continuamente estaban adorando al Señor, estaban en el templo, estaban bendiciéndolo, estaban adorando. Si queremos ver la misma manifestación de poder que tuvo la iglesia primitiva, vamos a tener que ver las mismas manifestaciones de elogio que ellos tuvieron. Las mismas. Comprendamos a adorar a Dios, aprendamos a, siga orando, siga clamando, alabado y siga confiando en Dios, pero en la oración aprenda a adorarle, adórale, adórale, en medio de la prueba, adórale, adórale, hermano, adórale, y tú vas a ver la victoria en tu vida. Hay un texto que quiero que usted se lo memorice. Dice que ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, amén y amén. Mi exhortación, hermano, en esta hora es que eh, no seamos simplemente oidores de la palabra, seamos hacedores de la misma. Dios está haciendo algo en estos tiempos. Dios se está moviendo de una manera en estos tiempos, que está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y cuando hablo de adoración, está incluida la oración. Está incluida la oración. La oración es un medio de adorar a Dios porque estamos poniendo toda nuestra confianza en Él. En Él. Por esa razón, hermano, yo le exhorto que se levántese como un ejército, alabado sea el nombre de Dios, y comience a adorar y comience a alabar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a ver la victoria de Dios en su vida. Amén. Sean todos bendecidos, alabados sea el nombre de Jesús. Quiero exhortarle que si así Dios nos lo permite, estemos aquí nuevamente, alabados sea el nombre de Dios por estos medios. Bendito Jesús, a través de Facebook, ¿verdad? Facebook Live. Estaremos dando estos pequeños estudios acerca de la oración. ¿Por qué la oración? Porque estamos en tiempo donde tenemos que orar. Hermano, vea las noticias, vea las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La iglesia tiene que volver otra vez a buscar al rostro de Dios como nunca antes. La Biblia dice buscar el rostro de Dios y su poder. Buscar su rostro continuamente, continuamente. Y Pablo decía a los tesalonicenses, orad sin cesar. O sea que hay que orar siempre y no desmayar, hermano. Levántese en oración. Busque un rinconcito en su casa. Busque un rincón en su casa. Cuando declaren oración en la iglesia, vaya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque estamos viviendo un tiempo donde tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser allá. Llamarle en tanto que está cercano. Amén, mi santo. Así que Dios le guarde. Dios le bendiga. Y será hasta la próxima ocasión.